hermanas, hermanos, se oye bien, ¿verdad? Espero que el Señor añada su bendición a la palabra de hoy. Os tengo que decir que gracias a Dios, durante el autoconfinamiento que mi mujer y yo hemos llevado en casa este tiempo de pandemia, he dedicado bastantes horas a estudiar el libro de Deuteronomio. Un libro que los israelitas le llaman la segunda ley. Y le llaman así porque en él Moisés les recordó la ley que Dios les dio en el monte Sinaí hacía 40 años, para que la cumplieran cuando estuvieran en la tierra prometida, en Canaán, que la tenían ya al frente, solamente tenían que cruzar el río Jordán y entraba ya en la tierra de Canaán. Bien, pues os puedo asegurar que el libro de Deuteronomio es un libro del Antiguo Testamento muy interesante, muy importante, porque nos describe mucha historia de la que vivió el pueblo de Israel en esa peregrinación a través del desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Y Moisés les recordó al pueblo de Israel que no se olvidaran de cumplir la ley que Dios les había dado porque les iría bien. Bien, pues el mensaje que os quiero compartir esta mañana trata de la semejanza entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo. La semejanza entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Semejanza que me despertó a mí el interés cuando leí el texto del capítulo 18 y verso 15 de Deuteronomio, donde dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, subrayar esa frase, como yo, os levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Pasé un tiempo mirando el texto, profeta como yo. Podríamos decir que Moisés lanzó un reto al pueblo de Israel. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Este texto, hermanas y hermanos, se me quedó grabado como con fuego. Me hizo pensar quién podría ser el profeta que en aquella ocasión tan temprana anunció Moisés. Y he buscado en la palabra de Dios textos que nos ayuden a entender que aquella premonición, aquel aviso, aquel anticipado anuncio de que el Señor levantaría de en medio de su pueblo Israel un profeta como Moisés. ¿Quién sería ese profeta? Porque el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y tras él, una vez que acabó el ministerio de Malaquías, Dios permitió que transcurrieran 400 años de silencio, sin profecía en el pueblo de Israel.
Y tras esos 400 años de silencio, irrumpió en medio de Israel Juan el Bautista. Juan el Bautista era profeta, pero no era el profeta que había señalado Moisés unos 1525 años antes. Como unos 1525 años antes, Moisés señaló que Dios levantaría un profeta semejante a él de en medio de su pueblo Israel. Pues mirad, empezamos con la primera lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 19 al 21. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Subrayadme esa frase. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no, no lo era. Observad la pregunta que le hicieron los sacerdotes a Juan el Bautista. ¿Eres tú el profeta? Lo que demuestra que el profeta que anunció Moisés aún no había venido a Israel. Y Juan respondió: no soy, no soy. Pero en los versículos 26 y 27, prestar atención porque Juan aporta una información valiosísima. Versos 26 y 27. Juan le respondió a los sacerdotes y a los escribas que habían ido a preguntarle. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. No hay nadie que conozca las Sagradas Escrituras mejor que los israelitas. De una manera especial, tenían que conocer muy bien las Escrituras los sacerdotes y los escribas. Y sin embargo, nos damos cuenta por toda la historia del Evangelio que ellos no quisieron reconocer que el que mencionó Juan el Bautista era el profeta por excelencia, que dijo Moisés y que había venido ya, que es nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo en el Evangelio de Juan capítulo 1, versos 43 al 45. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: atención, hermanas y hermanos. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, aquel humilde carpintero que vivía en Nazaret, y su hijo Jesucristo, dice Natanael a Felipe, es el Mesías del que escribió Moisés en la ley y en los profetas.
Mirad, en aquel viaje a Galilea, el Señor Jesús, suponemos, le debió de explicar a Felipe que él era el profeta que anunció Moisés. Por eso, convencido de que era así, tan pronto encontró con Natanael, le dio la noticia. Pero Natanael se resistía a creerlo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No lo tenía claro. Pero seguimos leyendo en el verso 47 al 49. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, y ahora atención a las palabras del Señor Jesús: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Un momento. Hay como unos 6 u 8 kilómetros entre Nazaret y Betsaida. 8 kilómetros, más o menos. Según las palabras del Señor Jesús, Natanael, antes de que Felipe lo llamara, estaba debajo de una higuera. En Israel era costumbre orar en distintos sitios y entre estos distintos sitios debajo de la higuera. Natanael estaba debajo de la higuera a 8 kilómetros más o menos del Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso le hizo explotar de emoción, me imagino, a Natanael. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, la costumbre de llamar a alguien muy competitivo en conocimiento y en sabiduría, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Convencido. La prueba que Jesús le mostró a Natanael le llevó al pleno convencimiento de que lo que Felipe le había dicho era real, era verdad. Seguimos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 45 al 47. Jesús, hablándole a los fariseos y a los sacerdotes, les dijo, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo vais a creer a mis palabras? Fariseos hipócritas, sacerdotes, no tengo calificativo. Y Jesús les tuvo que reprochar con toda autoridad. No os voy a juzgar yo, tranquilos, os va a juzgar Moisés. Porque Moisés escribió de mí. Moisés anunció que yo sería el profeta que Dios levantó de en medio de nuestro pueblo Israel y que sería como él, como Moisés. Él os juzgará vuestra incredulidad. Mirad, en este capítulo 5 se narra el poderoso milagro que Jesús hizo a un hombre paralítico
que llevaba 38 años en el estanque de Betesda, estanque que también se le conoce con el nombre de Casa de Misericordia, 38 años allí, pero no tenía la ayuda que necesitaba para que alguien lo bajara a las aguas. Una vez que el ángel de Dios removía las aguas, el primero que descendía quedaba sano, pero él no tenía quien le ayudara. El Señor se acerca a él y lo sana. 38 años, enfermo de parálisis, y el Señor lo sana. Bueno, nos imaginamos que ese hombre saltaría de alegría alabando a Dios. Pero tiene que haber para los que no creen algún pero, ¿verdad? Pero el Señor Jesús tuvo la osadía de sanarlo en el día de sábado. Sábado, el día de reposo en Israel. Tú no puedes ser, porque haces las cosas, quebrantas el sábado. Y a veces tenemos que plantearnos qué es más importante. Permitidme que lo ponga con este ejemplo que todos lo vamos a entender. ¿Qué es más importante? ¿Venir el domingo como esta mañana al culto o hacer un bien a un prójimo que lo necesita? ¿Qué pensáis que valoraría Dios más de nuestro hacer? Vamos a seguir leyendo lo que dicen los versículos 45 y 46. No penséis que yo he venido a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Cuidado, hermanas y hermanos, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 7, los versos 37 al 40. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, y ahora me subrayéis esta frase final: verdaderamente este es el profeta. Jesús habla, enseña y dice cosas como que el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. El Señor Jesús les debió de hablar de otras más cosas, de tal manera que los que le escucharon llegaron a la siguiente conclusión: verdaderamente este es el profeta. Y es que, hermanas y hermanos, para poder juzgar a una persona, primero hay que escucharla y asegurarse de que está diciendo la verdad. Por eso, cuando las gentes escuchaban las palabras del Señor Jesús, decían convencidos: verdaderamente este es el profeta. Y dice en Mateo 7:29, porque les enseñaba con toda autoridad, no como los escribas. Y es que cuando se habla la palabra seca, no te produce, pero cuando habla el Señor Jesús con esa dulzura,
te infunde ánimo y te llega la convicción para reconocerle que Él es el profeta que había de venir. Pero lo más triste de todo esto que estoy diciendo es que los máximos responsables espirituales, sacerdotes, escribas y fariseos, que tenían que estar atentos al cumplimiento de las profecías, como en este caso la profecía que dijo Moisés, que se cumplió en la persona del Señor Jesús, ellos no lo quisieron reconocer porque su mente y su corazón estaban ocupados en los negocios sucios que estaban haciendo en el templo, por lo que el Señor les recriminó con toda autoridad y razón. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Tremendo, ¿verdad? Que el Señor tenga que decirle a alguien en su cara que es un sinvergüenza, negociando con los pobres israelitas que van a ofrecer algo al Señor en adoración, un par de palomas, 2 tortolinos, un cordero, si tenía capacidad para ello, y lo que valía 5 lo cobraban por 20. Exageraban el precio, la avaricia les tenía consumidos. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis pervertido, la habéis convertido en cueva de ladrones. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de líderes religiosos! ¿Con cuánta razón? Dice al principio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y cuando debieron vindicarlo como su Mesías después de 3 años y medio de ministerio en medio del pueblo, enseñándoles la palabra de Dios, y a la hora de la verdad, cuando tenían que haberlo reconocido como su Mesías Salvador, gritaron a Pilato, ¡crucifícale! No queremos que este reine sobre nosotros, crucifícale. Qué pecado más tremendo cometió el pueblo de Israel. No obstante, Dios en su eterno amor y misericordia infinita por su pueblo Israel, los guiará al arrepentimiento y a la conversión a Cristo. Reconocerán su gran error, tremendo error, y confesarán su pecado por el desprecio tan grande que le hicieron en su día a su Mesías. Se cumplirá entonces lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 45 y verso 17. Israel será salvo por el Señor su Dios con salvación eterna. Y eso llegará, hermanas y hermanos. Y viendo los tiempos que corren, no se tardarán ya muchísimos años en que esta profecía de Isaías se cumpla. Israel será salvo por el Señor su Dios con salvación eterna. El cumplimiento de esta promesa está explicado con mucho detalle. Lo explica el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulos 11, 12. Vamos a leer, ya que estamos en ello, lo que dice en la epístola a los Romanos, capítulo 11, versos 11 y 12. Pablo reta diciendo la pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es una pregunta que Pablo está haciendo a los gentiles. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera.
pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? A veces cometemos el error de censurar la incredulidad de los israelitas y no nos damos cuenta de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. ¿Han tropezado para que cayesen, para que se exterminen? No, su transgresión, su error ha sido en beneficio nuestro los gentiles. Tenemos que dar muchas gracias a Dios por su pueblo Israel, porque gracias a su error hemos recibido nosotros bendición. Versos 24 al 28. Porque si tú, gentil, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, y alguien que sabe de agricultura dirá, esto es imposible. Eso es imposible. Un árbol borde que no está injertado no da fruto. Hay que injertarlo para que dé fruto. Nosotros somos el árbol que no daba fruto, los gentiles. Y fuimos injertados en el buen olivo, pueblo de Israel, en el Señor Jesucristo, para poder llevar fruto. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Así que atención, hermanas y hermanos. No somos judíos, no somos israelitas, pero somos el nuevo Israel de Dios, la Iglesia. Así que gloria a Dios, gracias a Dios por ese milagro tan precioso. Bienaventurado tú, Israel. Leemos en Deuteronomio capítulo 33 y verso 29. Bienaventurado tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por Adonai tu Dios, escudo de tu socorro y espada de tu defensa? Tus enemigos serán humillados. Israel tiene muchísimos enemigos, muchos en todo el mundo, muchos enemigos. Todos serán humillados cuando Dios restaure a su pueblo Israel. Bien, pues dicho esto, un poco a modo de introducción, vamos a ver lo que el profeta de Dios, Moisés, dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Y como he dicho al principio, he titulado este mensaje La semejanza entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver algunas semejanzas. Hay muchas, pero he seleccionado solamente unas pocas. Una, Moisés nació en Egipto y como era varón e hijo de los esclavos israelitas, Faraón dio la orden a las parteras: todo niño que nazca de los israelitas, tirarlo al río Nilo, para que muera. No queremos más israelitas. Todo niño que nazca, al río Nilo. Porque pensaban que de la manera como Israel se iba multiplicando en Egipto, pues estos nos van a tragar vivos. Manera de solucionarlo, tirarlos al río. Moisés nació en Egipto, pero las parteras no eran partidarias
de tirar a aquel niño hermoso, precioso. Y el niño Jesús nació en Belén. A Moisés, Faraón dijo que lo tiraran al río para que muriera. Y el niño Jesús nació en Belén, y como el rey Herodes el Grande, grande en maldad, fue informado de que el niño Jesús es el rey de Israel, también quería matarlo. Otra. A Moisés lo ocultaron para evitar que lo tiraran al río. También fue ocultado el niño Jesús para evitar que Herodes lo matara. 3. Moisés huyó de Egipto y se refugió en tierra de Madián, lejos del alcance del faraón, porque Moisés mató a un egipcio que estaba maltratando a unos israelitas. Y cuando le dijeron, ¿quieres que de esto se entere también el faraón? ¡Oh! Moisés huyó para evitar que lo matara el faraón. El niño Jesús fue llevado por sus padres a Egipto, huyendo de Herodes el Grande, para evitar que lo pudiera matar. 4. Moisés volvió a Egipto porque lo envió Dios, porque habían muerto los que querían matarle. El niño Jesús fue llevado de Egipto a Israel porque Herodes ya había muerto. Y además, para que se cumpliera la profecía de Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. 5. Dios envió a Moisés a Egipto para que libertase a su pueblo Israel de la esclavitud a la que el faraón los tenía sometidos. Dios Padre nos envió del cielo a su amado Hijo, quien nos ha libertado de la esclavitud del pecado que Satanás nos tenía esclavizado. Bendito sea el libertador. 6. Dios le dio a su pueblo la ley por medio de Moisés para que sepan cómo se tenían que conducir en Canaán, la tierra prometida. Dios, por medio de su Hijo, nos ha dado su Evangelio y su nueva ley. Sí, he dicho bien. Su nueva ley. Ver si no, en el Evangelio de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7, donde el Señor dijo en varias ocasiones, oísteis que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho diente por diente, ojo por ojo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. La nueva ley que el Señor Jesús dio en el Monte de los Olivos. La nueva ley, su palabra preciosa, que nos enseña cómo tenemos que conducirnos en esta tierra hasta que lleguemos a la Canaán celestial. 7. Dios fortaleció a su siervo Moisés para que pudiera soportar los problemas que le ocasionaban tanto sus compañeros de viaje, los israelitas, como las circunstancias que les tocó vivir en el desierto. A lo largo del camino hasta llegar a Canaán, Dios fortaleció a su siervo Moisés. Pues Dios Padre envió un ángel del cielo para que fortaleciese a su amado Hijo en aquella angustia tan terrible que estaba sufriendo en Getsemaní ante el horror de la muerte en la cruz. Y por último, 8. Moisés murió en el monte Nebo, cerca de la desembocadura del río Jordán, al Mar Muerto, desde donde Moisés pudo ver. El Señor le llevó al monte y le dijo, mira la tierra de Canaán, la vas a ver, pero no puedes entrar en ella,
porque te vas a quedar aquí, en el monte Nebo. Moisés murió allí, en el monte Nebo, pero nadie sabe dónde está su sepultura. Nadie. Porque fue enterrado, según dice en Deuteronomio 34, 5 y 6, lo enterró Dios. Vamos a ver. Conociendo un poco la palabra, también podríamos pensar, ¿se lo llevó Dios como se llevó a Enoc? La sepultura de Moisés no aparece por ningún sitio, no la han encontrado. Bien, pues nuestro Señor Jesucristo murió crucificado en el monte Gólgota, a las afueras de Jerusalén, y fue sepultado en un sepulcro nuevo, cerca del huerto de los olivos en Getsemaní. Pero su tumba está vacía, porque resucitó. Por cierto, una curiosidad. ¿Cuántos de vosotros sabéis o habéis oído la noticia que se dio y se publicó el año 1980 sobre una tumba que apareció en Talpiot, un barrio de Jerusalén, cuando estaban excavando para hacer los cimientos de un gran hotel que se iba a construir allí? En dicha tumba, allí en Talpiot, se encontraron la tumba con los huesos de 6 cadáveres y una inscripción que decía, atención, Jesús, hijo de José. Cosa extraña, ¿verdad? Porque aquello removió el mundo, ¿eh? No sé si vosotros recordaréis este dato. Una tumba con los huesos de 6 cadáveres y una inscripción que decía Jesús, hijo de José. Tan pronto se dio a conocer este hallazgo, National Geographic fue al sitio, grabó un vídeo y lanzó el siguiente mensaje: si los huesos de uno de estos cadáveres son de Jesucristo, el cristianismo desaparece del mundo, porque no será verdad que resucitó. National Geographic se cargó de razones y amenazó de esta manera, y dicen, en aquella noticia, dicen que hasta el Vaticano tembló. Fue un terremoto tremendo. Pero, ante tan alarmante noticia, el director del Museo Arqueológico de Jerusalén hizo la siguiente declaración informativa. En la época a la que pertenece esta tumba que se encontró allí en Talpiot, era costumbre poner estas inscripciones que aquí en Jerusalén solo las hacían las familias ricas. Esto fue lo que dijo el director del Museo Arqueológico de Jerusalén. Esa costumbre era en Jerusalén y solo las hacían las familias ricas que residían en Jerusalén. Pero la familia de Jesús Nazareno era una familia de clase humilde y que además vivía en Nazaret, al norte, en Galilea, y que aquí en Jerusalén no tenían ninguna propiedad. El mensaje tan esclarecedor calmó los ánimos, tranquilizó a todo el mundo y, por su parte, National Geographic anuló el vídeo, retiró la amenaza tan precipitada que había hecho, porque National Geographic no sabía que la nación de Israel tiene todo el control
de su historia, sus usos y sus costumbres. Y como es ciertísimo, hermanas y hermanos, que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras, dice en 1 Corintios 15, nosotros, su Iglesia, continuaremos dando testimonio a todo el mundo de esta incuestionable verdad hasta que Él venga, para que muchos crean en Él y sean salvos por Él, como dijo el apóstol Pedro en Jerusalén, a la multitud que allí estaba congregada. Porque en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la palabra de Dios nos asegura que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Por esta poderosísima razón, no dejemos de predicar el Evangelio de la gracia de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Aprovechemos, hermanos, todo el tiempo posible para llenarnos del conocimiento de su palabra, que es el tesoro inagotable que nos ayuda a comprender el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La palabra de Dios nos hace sabios. Y nos hace sabios frente a tanta ignorancia que recorre el mundo de gentes que desprecian el don de Dios porque ignoran el futuro tan trágico que sufrirán por su incredulidad. No olvidemos, amados hermanos y hermanas, la importancia tan grande que nuestro Señor Jesucristo le dio a la palabra de Dios. En la oración que elevó al Padre y que está recogida en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 14 y 17, Jesús les dijo al Padre en aquella oración: yo les he dado tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues hermanos, la manera más clara y eficaz para vivir vidas santificadas es obedecer todo lo que Dios nos manda en su preciosa palabra. ¿Con cuánta razón escribió don Mariano San León, una persona excelente, poeta y siervo de Dios? Tuve el privilegio de conocerlo en Madrid, a don Mariano San León. Él escribió el himno 587 de nuestro himnario tradicional, que en sus dos primeras estrofas dice así: libro divino, amada palabra, que nuestras almas llevaste a la fe, eres cual lluvia que al hombre transforma de tierra ingrata en florido vergel. Siembra de gracia, rico tesoro, suave alimento, más dulce que miel. Abres tus alas de blanca paloma y el valle cruzas hablando de paz. Buscas al triste y enjugas su llanto, libra las almas del yugo fatal. Por ti nos habla la voz del Padre, que vuelve al pródigo al feliz hogar. Con cuánta razón nuestro hermano don Mariano San León escribió este himno. No lo pudo expresar mejor. Un himno que muchas veces, durante años, hemos cantado aquí en esta iglesia. Y otro himno que también escribió don Mariano San León, el himno 652 de nuestro himnario tradicional, cuya primera estrofa dice, y este himno lo cantamos siempre en el culto de despedida de año, 31
de diciembre por la noche, despedida del año viejo y entrada del nuevo año. Y la letra de esta primera estrofa dice: desde el lindero que un año demarca, Ebenezer, canta en un salmo de ardiente alabanza a tu pueblo fiel. Mira los días que raudos volaron y en ellos ve huella indeleble de tu amor y canta, Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer, tú con nosotros. Y el salmo resuena, Ebenezer. Perdonad que me emocione porque me trae recuerdos vividos aquí en esta iglesia durante más de 40 años. Termino. No sin antes mostraros que el mismo Dios que a través de su siervo Moisés le dio la ley a su pueblo Israel en el monte de Sinaí, es el mismo Dios que nos da a todos su ley renovada y adaptada a los nuevos tiempos que estamos viviendo, mostrándonos su amor y a la vez el amor que tenemos que sentir hacia nuestro prójimo, como la ley del monte Sinaí que ya mencioné antes, donde, vuelvo a recordar, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. No, no matarás. Pero el Señor nos dice, el que se enoje contra su hermano será también condenado en juicio, en el juicio de Cristo. Por tanto, amados, tratemos siempre con el mayor cariño y amor a todos los que nos rodean. Amén. Pues de esta manera mantendremos limpio nuestro corazón, como dice el Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque éstos verán a Dios. Así que, amada manada pequeña, que esta palabra sea de bendición para todos nosotros y acordémonos de lo que dice en Hebreos 1, versos del 1 al 3. Dios nos ha hablado de muchas veces y de muchas maneras por medio de sus profetas. Y en este tiempo nos ha hablado por medio de su amado Hijo, el profeta por excelencia, quien es la imagen de Dios y la gloria de su santísimo nombre, y quien ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y está sentado a la derecha del Padre. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.